Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales mientras observo a mi esposa Amy de 3 años de casados siendo amada en su gloria por un snob de la alta sociedad llamado lo creas o no Reinel con quien ella salió antes de casarse conmigo. Me alegré de haber hecho dos cosas inteligentes en el pasado. Necesitaba hacer algo inteligente ahora también. Sin embargo, como carecía de una cámara y mi teléfono celular estaba en reparación, tenía que actuar con rapidez. Acababa de ver a Reginel y Amy y yo debíamos estar en casa de su papá para cenar en menos de una hora. Sabía que para cuando consiguiera una cámara la oportunidad de tomar una foto habría pasado, ya que el auto de Reinel bloqueaba a Amy. Sin embargo, podía causarles algo de dolor obtener una pequeña venganza y seguir siendo inteligente, especialmente si pienso en mí futuro. Desenrolé y luego restauré las válvulas. Agarré un mazo de goma del garaje y esperé detrás de un arbusto. Reginel salió apresuradamente de la casa unos minutos después. Mientras blasfema y se arrodillaba junto a su neumático delantero derecho invisible, lo golpeé en la cabeza con el mazo de goma. No lo golpeé lo suficientemente fuerte como para matarlo, pero lo suficiente como para dejarlo inconsciente. Saqué las llaves del auto del bolsillo de Reginel y las lancé lo más lejos posible hacia el bosque junto a nuestra casa. Como fui jardinero central en la escuela secundaria y 2 años en la universidad, las llaves volaron lo suficientemente lejos como para nunca ser encontradas. Saqué las tarjetas de crédito, la licencia de conducir y el efectivo de su billetera. No pensarías que un Snow rico llevaría $8 en efectivo, ¿verdad? Luego limpié la pequeña cantidad de tejido capilar y sangre de la boca con un trapo empapado en lejía. Devolví el mazo al garaje y metí el trapo en una bolsa de plástico. Las tarjetas de crédito y la licencia se unieron al trapo con la bolsa de plástico que tenía en la mano. Corrí hacia mi auto, que estaba a varios cientos de metros de distancia para que Reginel no pudiera verlo, y conduje hacia la casa del querido suegro a toda velocidad. 1B. Los pocos teléfonos públicos que quedaban en Estados Unidos estaba en un 7-Eleven. En mi camino estacioné en la tienda siguiente, me quité la chaqueta, me puse una gorra de béisbol y una sudadera sin marca y luego caminé hacia el teléfono con gafas de sol espejadas. Le di a una adolescente que salía de la tienda los 28 de Reginel para que llamara al 911 de forma anónima y reportara a una persona tirada en el camino de entrada a mi casa. Lancé la bolsa de plástico con el trapo, las tarjetas de crédito y la licencia en el contenedor de basura del 7-Eleven. Luego conduje a la casa del querido suegro, llegando 10 minutos antes. Como ya habrás deducido, en realidad no me agradaba el querido suegro. A él le caía bien más o menos, pero solo porque era el mejor productor en la gran firma de seguros que él poseía. A él le gustaba el dinero que yo le concedía al querido suegro. Su nombre es Chester Gimes. Era y sigue siendo un ricachón pomposo que siempre pensó que Amy era demasiado buena como para casarse con un tipo de una familia de clase media como Black Bristol, o sea yo mismo. En realidad, si uno lo basara en la moralidad en lugar del dinero, yo era demasiado bueno para Amy y Chester. Chester valoraba la puntualidad. Así que llamé a Amy en el teléfono fijo de Chester para averiguar por qué no estaba allí a la hora acordada. Ella estaba apurada y angustiada cuando contestó el teléfono. Hola Amy, ¿dónde estás? Tu papá se está poniendo un poco impaciente. Bueno, lo siento por llegar tarde. Bueno, hubo un crimen frente a nuestra casa y la policía está aquí, respondió. Sí, oficial, este es mi esposo Black. No necesitas hablar con él, ¿verdad? Escuché algo de discusión de fondo y obviamente Amy había tapado el auricular con la mano. Escuché el sonido del teléfono cambiando de manos. Luego, este es el detective Bones. ¿Es usted Black Bristol? Sí, lo soy, oficial. ¿Qué pasó? Está bien mi esposa. Si Sr. Bristol físicamente está bien, sin embargo un hombre llamado Regin el Swift fue atacado en su camino de entrada y fue llevado en ambulancia y su auto está siendo remolcado en este momento. ¿Qué demonios hacía Regin el Swift en mi casa? Grité con indignación lo suficientemente alto como para asegurarme de que el siempre correcto Chester Grimes seguramente escuchara. Su esposa no nos lo ha explicado. ¿Realmente? Quizás usted tenga alguna información al respecto, preguntó el detective. ¿Qué demonios es un exnovio de ella? Tal vez solo pasó por aquí para un rapidito. Como ve, demonios iba a saberlo. Espero que lo hayan golpeado lo suficiente. Ese idiota. No es necesario ser vulgar, Sr. Bristol, respondió el detective. Entonces no sabe nada sobre por qué podría haber estado en su casa o quién lo atacó. No, pero cuando encuentre al tipo dígale que me gustaría comprarle una cerveza. Pueden llevar a mi esposa al hospital y hacer un hisopo vaginal para demostrar que el ADN de Sweet está en su vagina, no a menos que ella esté dispuesta a ir, respondió Bones. ¿Qué pasa si fue una agresión sexual? Ella tiene demasiado miedo de decírselo. ¿No pueden hacerla ir bajo esas circunstancias?, pregunté febrilmente. A menos que diga que ha sido agredida sexualmente. Lo siento, pero no puedo, respondió Bones. Al menos pueden tomar fotos detalladas de ella para mostrar si hubo un ataque como hematomas o sangrado. Supliqué. Si podemos hacer eso, respondió Bones. Gracias. Pueden volver a poner en el teléfono a la posible víctima del crimen. A mí digo
Detective Burns, y aunque me gustaría hablar más contigo mañana, para entonces ya tendré mi celular de vuelta. Llámame entonces para concertar una cita e iré a verte, le dije y luego le di mi número de celular. Hola Blake, cariño, empezó a decir Amy, deja de fingir, Amy, quiero que vayas al hospital de inmediato. Haz que el detective Burns te lleve a hacer un hisopo vaginal para ver si Raynell te agredió. No, ¿dónde sacaste esa idea? Vi el bueno, entonces ve a demostrarme que no tuviste relaciones sexuales con él. ¿Cómo puede desacusarme de engañarte en un momento como este? Amy empezó a llorar un momento como que así que el idiota fue agredido, me importa un comín. Noel, y tú tampoco deberías, grité y luego pause para efecto dramático. Antes de continuar déjame ponerlo de esta manera, cariño, o te haces un hisopo vaginal mientras la policía lo presencia. Antes de que te limpies o voy a pedir el divorcio. Vete al, gritó ella, pero antes de que pudiera decir algo más le colgué. Chester estaba pálido y furioso. ¿Qué fue eso?, rugió. Bueno, Chiet, respondió, odiaba que lo llamaran Chet. Tu hija me ha engañado con ese idiota de Raynell Swifton, así que voy a divorciarme de ella. Cuando Chester superó su tartamudeo, no puedes hablarme a mí ni sobre mi hija de esa manera, debería despedirte. El teléfono sonó, sabía que era Amy, así que solo lo levanté y luego lo golpeé de nuevo. ¿Lo pondrás por escrito?, pregunté emocionado, tomando un bolígrafo y una libreta del mostrador de la cocina y dando celos aunque me arranque el corazón no hacer dinero para un ricachón pomposo como tú. Sobreviviré de alguna manera. Brom. Chester tartamudeó un poco más, incluyendo murmurar sobre lo ingrato y sin clase que era y cómo estaría encantado de deshacerse de mí mientras escribía Black Bristol es despedido a partir de hoy, poniendo la fecha y firmando su nombre. Gracias, dije y luego salí por la puerta acunando mi carta de despido con el teléfono sonando de fondo. Vale, sé que estás un poco confundido por mis acciones y podrías pensar que estoy un poco loco, pero tal vez un poco más de información ayudará a aclarar las cosas. Las dos cosas inteligentes a las que me refiero en el primer párrafo eran las condiciones del acuerdo prenupcial que tenía con Amy y el contrato laboral con la empresa de Chester, firmado al mismo tiempo que el prenupcial. Obligué tanto a Amy como a Chester para que estuvieran de acuerdo en agregar una disposición a cada uno de esos contratos. Hice que el acuerdo prenupcial fuera recíproco, es decir, si alguno de nosotros dañaba físicamente al otro o tenía relaciones sexuales con alguien más durante el matrimonio, entonces las penalidades del prenupcial entrarían en efecto. En mi caso recibiría 0,000 de su fondo fiduciario antes de dividir nuestros otros activos en partes iguales. En su caso ella recibiría el 85% de los activos si hubiera hijos. Afortunadamente no teníamos ninguno. Nunca había tocado a Amy con ira y nunca le había sido infiel a pesar de tener amplias oportunidades en cuanto al contrato laboral. Si me despedían o de granabilidad se redujeran en un 10% o más, entonces las disposiciones de no. El Swift fue atacado en su camino de entrada y fue llevado en ambulancia y su auto está siendo remolcado en este momento. ¿Qué demonios hacía Reginald Swift en mi casa?, grité con indignación lo suficientemente alto como para asegurarme de que el siempre correcto Chester Grimes seguramente escuchara. Su esposa no nos lo ha explicado. ¿Realmente quizás usted tenga alguna información al respecto?, preguntó el detective. ¿Qué demonios es un exnovio de ella? Tal vez solo pasó por aquí para un rapidito. Como ve, demonios iba a saberlo. Espero que lo hayan golpeado lo suficiente. Ese idiota no es necesario ser vulgar, Sr. Bristol, respondió el detective. Entonces no sabe nada sobre por qué podría haber estado en su casa o quién lo atacó. No, pero cuando encuentre al tipo dígale que me gustaría comprarle una cerveza. Pueden llevar a mi esposa al hospital y hacer un hisopo vaginal para demostrar que el ADN de Sweet está en su vagina, no a menos que ella esté dispuesta a ir, respondió Burns. ¿Qué pasa si fue una agresión sexual? Ella tiene demasiado miedo de decírselo. ¿No pueden hacerla ir bajo esas circunstancias?, pregunté febrilmente. A menos que diga que ha sido agredida sexualmente. Lo siento, pero no puedo, respondió Burns. Al menos pueden tomar fotos detalladas de ella para mostrar si hubo un ataque como hematomas o sangrado. Supliqué. Si podemos hacer eso, respondió Burns. Gracias. Pueden volver a poner en el teléfono a la posible víctima del crimen. A mí, digo, detective Burns, y aunque me gustaría hablar más contigo mañana, para entonces ya tendré mi celular de vuelta. Llámame entonces para concertar una cita e iré a verte, le dije y luego le di mi número de celular. Hola Blake, cariño, empezó a decir Amy, deja de fingir, Amy, quiero que vayas al hospital de inmediato. Haz que el detective Burns te lleve a hacer un hisopo vaginal para ver si Raynell te agredió. No, ¿dónde sacaste esa idea? Vi el bueno, entonces ve a demostrarme que no tuviste relaciones sexuales con él. ¿Cómo puede desacusarme de engañarte en un momento como este? Amy empezó a llorar un momento como que así que el idiota fue agredido. Me importa un comín. Noel, y tú tampoco deberías, grité y luego pause para efecto dramático. Antes de continuar déjame ponerlo de esta manera, cariño, o te haces un hisopo vaginal mientras la policía lo presencia. Antes de que te limpies o voy a
Pedir el divorcio, vete al, gritó ella, pero antes de que pudiera decir algo más le colgué. Chester estaba pálido y, furioso que fue eso, rugió. Bueno, Chiet respondió, odiaba que lo llamaran Chet. Tu hija me ha engañado con ese idiota de Raynell Swifton, así que voy a divorciarme de ella cuando. Chester superó su tartamudeo. No puedes hablarme a mí ni sobre mi hija de esa manera, debería despedirte. El teléfono sonó, sabía que era Amy, así que solo lo levanté y luego lo golpeé de nuevo. ¿Lo pondrás por escrito?, pregunté emocionado, tomando un bolígrafo y una libreta del mostrador de la cocina y dando celos aunque me arranque el corazón no hacer dinero para un ricachón pomposo. Como tú, sobreviviré de alguna manera. Brom. Chester tartamudeó un poco más, incluyendo murmurar sobre lo ingrato y sin clase que era y cómo estaría encantado de deshacerse de mí mientras escribía Black Bristol es despedido a partir de hoy, poniendo la fecha y firmando su nombre. Gracias, dije, y luego salí por la puerta acunando mi carta de despido con el teléfono sonando de fondo. Vale, sé que estás un poco confundido por mis acciones y podrías pensar que estoy un poco loco, pero tal vez un poco más de información ayudará a aclarar las cosas. Las dos cosas inteligentes a las que me refiero en el primer párrafo eran las condiciones del acuerdo prenupcial que tenía con Amy y el contrato laboral con la empresa de Chester, firmado al mismo tiempo que el prenupcial. Obligué tanto a Amy como a Chester para que estuvieran de acuerdo en agregar una disposición a cada uno de esos contratos. Hice que el acuerdo prenupcial fuera recíproco, es decir, si alguno de nosotros dañaba físicamente al otro o tenía relaciones sexuales con alguien más durante el matrimonio, entonces las penalidades del prenupcial entrarían en efecto. En mi caso recibiría 0,000 de su fondo fiduciario antes de dividir nuestros otros activos en partes iguales. En su caso ella recibiría el 85% de los activos si hubiera hijos. Afortunadamente no teníamos ninguno. Nunca había tocado a Amy con ira y nunca le había sido infiel a pesar de tener amplias oportunidades en cuanto al contrato laboral. Si me despedían o de gradabilidad se redujeran en un 10% o más, entonces las disposiciones de no competencia de mi contrato laboral quedaban anuladas. No estaba en la mejor posición para divorciarme de Amy por infidelidad y obtener lo que me correspondía bajo el prenupcial, porque no tenía fotos o grabaciones que constituyeran una prueba definitiva. Sin embargo, la había sospechado durante un año y había reunido una cantidad significativa de pruebas admisibles, es decir, tenía pruebas circunstanciales de su infidelidad mucho antes del incidente con Raynell, mi amigo y abogado de clase media. Bot me dijo que la evidencia circunstancial me daba una buena oportunidad si conseguíamos al juez adecuado y que probablemente podríamos reunir más información útil durante el proceso de descubrimiento. Ron también me aconsejó sobre qué hacer y qué no hacer en un juicio de divorcio inminente. Se me aconsejó evitar cerrar cuentas, transferir dinero o valores, cancelar tarjetas de crédito, etc. hasta que hubiera una orden del tribunal que contabilizara y congelara los activos. Actuar precipitadamente se vería mal ante el juez y perjudicaría nuestro caso. Tan pronto como dejé a Chester con vapor saliendo de sus oídos, compré un teléfono celular de repuesto y llamé a la oficina de Ron. ¿Por qué sigues ahí? A las 7 de la tarde un viernes por la noche le pregunté, atendiendo a idiotas indefensos como tú. Se rió en respuesta. ¿Qué pasa?, me preguntó. Le expliqué la situación, pero solo desde el momento en que llegué a la casa de Chester. Ron dio un consejo directo: no vuelvas a casa esta noche. Ve a un hotel, obtén recibos y asegúrate de que te vean las cámaras de seguridad. Mañana por la mañana un investigador privado con una cámara de vídeo te acompañará de vuelta a tu casa y dejará un dispositivo de grabación allí. Mientras tanto, verificar esta situación con Reginald. Iniciaré los trámites de divorcio el lunes. Hice lo que se me indicó. A la mañana siguiente, sábado, el investigador privado y yo fuimos a mi casa. El escenario del desastre con Reginald. El investigador entró por la puerta lateral y yo entré por la puerta principal. Hice ruido y grité: estoy aquí para recoger algunas cosas y luego irme. Amy bajó rápidamente las escaleras. ¿De dónde demonios sacas la idea de acusarme de engañarte y hacer que mi papá te despida, imbécil?, dijo ella. ¿Te hiciste el hisopo vaginal?, pregunté sarcásticamente. Claro que no, comenzó a gritar antes de que la interrumpiera. Entonces no tenemos nada de qué hablar, voy a recoger mi ropa y me iré. Estaba tan concentrada en regañarme que estoy seguro de que Amy no vio al investigador, pero él obtuvo buenas fotos y vídeos de su rostro y expuestas sin cortes ni moretones. Cerré y asegurémonos de valor en 2 maletas. Revisé las sábanas en busca de manchas, pero ella fue lo suficientemente inteligente como para haberlas cambiado. Probablemente las quemó o las remojó en lejía una vez empacado. Sin decir una palabra pasé junto a ella y salí por la puerta principal. El investigador la filmó con un teleobjetivo desde el auto mientras ella gritaba en el escalón exterior. Mientras me iba, había colocado un grabador de larga duración y activado por voz en la cocina. Cuando Amy y yo estábamos arriba, ¿cómo salieron las fotos y el vídeo?, pregunté mientras nos alejáramos. Una conversación
Entre ella y una de sus amigas Lila Caselami convenció a Lila para que la golpeara en la cara y los brazos y le hiciera pequeños cortes en los brazos y el cuello. Después de que Lila hiciera lo que Amy le pidió, ambas fueron a una clínica para que documentara los cortes y moretones y tomaron fotos. Mientras Sammy y Lila estaban en la clínica, el investigador privado y yo volvimos a mi casa para recoger cualquier otra cosa que necesitara y para recoger el grabador. Ron acertó perfectamente. Demandamos por adulterio el lunes para fin de semana. Amy había contrademandar cuando los papeles de divorcio estaban siendo entregados el lunes. Después de que limpié mi oficina y recuperé mi celular de la tienda de reparaciones, fui a ver al detective Burns. ¿Dónde estabas tú cuando ocurrió esto con Reginald Swift? Señor Bristol, fue su primera pregunta después de un saludo de cortesía. Suena como si me estuvieras tratando como un sospechoso, dije con los brazos cruzados. Bueno, competencia de mi contrato laboral quedaban anuladas. No estaba en la mejor posición para divorciarme de Amy por infidelidad y obtener lo que me correspondía bajo el prenupcial, porque no tenía fotos o grabaciones que constituyeran una prueba definitiva. Sin embargo, la había sospechado durante un año y había reunido una cantidad significativa de pruebas admisibles, es decir, tenía pruebas circunstanciales de su infidelidad mucho antes del incidente con Raynell, mi amigo y abogado de clase media. Bot me dijo que la evidencia circunstancial me daba una buena oportunidad si conseguíamos al juez adecuado y que probablemente podríamos reunir más información útil durante el proceso de descubrimiento. Ron también me aconsejó sobre qué hacer y qué no hacer en un juicio de divorcio inminente. Se me aconsejó evitar cerrar cuentas, transferir dinero o valores, cancelar tarjetas de crédito, etc. hasta que hubiera una orden del tribunal que contabilizara y congelara los activos. Actuar precipitadamente se vería mal ante el juez y perjudicaría nuestro caso. Tan pronto como dejé a Chester con vapor saliendo de sus oídos, compré un teléfono celular de repuesto y llamé a la oficina de Ron. ¿Por qué sigues ahí a las 7 de la tarde un viernes por la noche?, le pregunté. Atendiendo a idiotas indefensos como tú, se rió en respuesta. ¿Qué pasa?, me preguntó. Le expliqué la situación, pero solo desde el momento en que llegué a la casa de Chester. Ron dio un consejo directo: no vuelvas a casa esta noche. Ve a un hotel, obtén recibos y asegúrate de que te vean las cámaras de seguridad mañana por la mañana. Un investigador privado con una cámara de vídeo te acompañará de vuelta a tu casa y dejará un dispositivo de grabación allí. Mientras tanto, verificar esta situación con Reginald. Iniciaré los trámites de divorcio el lunes. Hice lo que se me indicó. A la mañana siguiente, sábado, el investigador privado y yo fuimos a mi casa. El escenario del desastre con Raynell. El investigador entró por la puerta lateral y yo entré por la puerta principal. Hice ruido y grité: estoy aquí para recoger algunas cosas y luego irme. Amy bajó rápidamente las escaleras. ¿De dónde demonios sacas la idea de acusarme de engañarte y hacer que mi papá te despida, imbécil?, dijo ella. ¿Te hiciste el hisopo vaginal?, pregunté sarcásticamente. Claro que no, comenzó a gritar antes de que la interrumpiera. Entonces no tenemos nada de qué hablar. Voy a recoger mi ropa y me iré. Estaba tan concentrada en regañarme que estoy seguro de que Amy no vio al investigador, pero él obtuvo buenas fotos y vídeos de su rostro y expuestas sin cortes ni moretones. Cerré y asegurémonos de valor en 2 maletas. Revisé las sábanas en busca de manchas, pero ella fue lo suficientemente inteligente como para haberlas cambiado. Probablemente las quemó o las remojó en lejía. Una vez empacado, sin decir una palabra, pasé junto a ella y salí por la puerta principal. El investigador la filmó con un teleobjetivo desde el auto mientras ella gritaba en el escalón exterior. Mientras me iba, había colocado un grabador de larga duración y activado por voz en la cocina. Cuando Amy y yo estábamos arriba, ¿cómo salieron las fotos y el vídeo?, pregunté mientras nos alejáramos. Una conversación entre ella y una de sus amigas, Lila Caselami, convenció a Lila para que la golpeara en la cara y los brazos y le hiciera pequeños cortes en los brazos y el cuello. Después de que Lila hiciera lo que Amy le pidió, ambas fueron a una clínica para que documentara los cortes y moretones y tomaron fotos. Mientras Amy y Lila estaban en la clínica, el investigador privado y yo volvimos a mi casa para recoger cualquier otra cosa que necesitara y para recoger el grabador. Ron acertó perfectamente. Demandamos por adulterio el lunes para fin de semana. Amy había contrademandar cuando los papeles de divorcio estaban siendo entregados el lunes. Después de que limpié mi oficina y recuperé mi celular de la tienda de reparaciones, fui a ver al detective Burns. ¿Dónde estabas tú cuando ocurrió esto con Reginald Swift? Señor Bristol, fue su primera pregunta después de un saludo de cortesía. Suena como si me estuvieras tratando como un sospechoso, dije con los brazos cruzados. Bueno, tenemos evidencia que te vincula con la escena, continuó. Bien, entonces deberías arrestarme porque he terminado de hablar contigo y quiero a mi abogado, dije con firmeza. ¿Es realmente la forma en que quieres jugarlo? ¿Te ves culpable?, continuó Burns. Pensé que cuando pedía un abogado no podías hacerme otra pregunta y acabas de hacerlo.
Me arresto, me voy, dije, me levanté y comencé a salir por la puerta. Estaremos en contacto, continuó Bull sin alarde. Solo con mi abogado, dije, entregándole una de las tarjetas de Ron. Luego salí, nunca volví a saber de él ni de Ron. Realmente desearía que en el momento en que se presentaron la demanda y la contra otra demanda hubiera estado al tanto de una conversación que Ron tuvo con otro investigador privado, Dan Drake, quien también era amigo de Ron. Mi angustia habría sido significativamente aliviada y habría comprendido la firme confianza de Ron en nuestro caso. La conversación entre Ron y Dan tuvo lugar 2 días después de que se presentara la contrademanda. Ron me lo contó solo después del juicio. Dan, no quiero que me cuentes absolutamente nada del contenido de lo que sabes, pero necesito respuestas a 1 o 2 preguntas. Dispara, dijo Ron. Si puedo ayudar, lo haré, respondió Dan. ¿El nombre Amy Bristol significa algo para ti?, preguntó Ron. Si tienes algún cliente para el que hayas trabajado interesado en las actividades de Amy Bristol. Si lo tengo, Ron, puedes darme sus nombres, los consultaré y te informaré, solicitó Ron. Dan llamó a Ron unas horas más tarde. Sus nombres son Elizabeth Muyham y Watkins. Si no me digas más, alguno de los clientes querrá que vigiles un juicio de divorcio donde Bristol sea parte. De acuerdo, Ron, si estoy seguro de que al menos uno de ellos lo hará, te avisaré la fecha, respondió Dan. Gracias. Ron se despidió mientras esa conversación tenía lugar. Aparentemente estaba siendo entrevistado por el mayor competidor de Chester, quien me contrató en el acto con el mismo salario que me pagaba la empresa de Chester y con una comisión casi el doble de grande. Como no tenía una cláusula de no competencia con la empresa de Chester, contacté a todos mis antiguos clientes en una semana y en un mes casi el 90% había trasladado su negocio a mi nueva empresa. Podía pagar las facturas de Ron y del investigador privado. Además, entre el inicio de los procedimientos de divorcio y la fecha del juicio, más del 80% del tiempo vencía la empresa de Chester en nuevos negocios. Cuando competimos directamente, Ron había solicitado un congelamiento de activos. Cuando presentó la petición de divorcio fue concedido. Ni Amy ni yo pudimos tocar nuestro dinero excepto para honorarios de abogados y otros costos de litigio. La acción proporcionada por el tribunal o como resultado de una solicitud especial que la otra parte acordara o el tribunal ordenara, no se efectuó el cobro de los CDS, la cancelación de tarjetas de crédito, el traslado de dinero de cuentas conjuntas a individuales, la venta de acciones, la cancelación de pólizas de seguro o el saqueo de cajas de seguridad. La asignación del juez parecía desfavorable, pero Ron aseguró que al final funcionaría a nuestro favor. El juez Moore estaba presidiendo, era el juez más nuevo y joven en el tribunal. De familia muy seguro de sí mismo y guapo, con un prejuicio sospechado en contra nuestra. Solo había conocido a Moore una vez en una fiesta del 4 de julio en la casa de su vecino de al lado, aproximadamente un mes antes de que fuera confirmado como juez. Recuerdo porque Amy y yo discutimos esa noche porque ella se emborrachó y desapareció. Moore habló muy bien de mi suegro Chester Himes. En la breve conversación que tuve con él esa noche, pregunté a Ron por qué renunciamos a un juicio por jurado cuando sospechas que debido a su relación con Chester Moore está prejuiciado en contra nuestra. Ron solo sonrió. ¿Quién es él? Abogado, tú o yo. No te pongas histérico, sé lo que estoy haciendo, quiero conseguirte más de lo que el prenupcial exige, respondió muy confiado. Ron me explicó el procedimiento previo al juicio. Durante el descubrimiento tendríamos que divulgar lo que sabíamos y usaríamos como evidencia. La única excepción era que si algo se usaría solo para impugnar, es decir, desafiar la credibilidad de un testigo o parte, entonces no teníamos que divulgar la evidencia o cualquier testigo que la presentaría. Ron no me contó sobre su conversación con Dan. Tenemos evidencia que te vincula con la escena, continuó. Bien, entonces deberías arrestarme porque he terminado de hablar contigo y quiero a mi abogado, dije con firmeza. ¿Es realmente la forma en que quieres jugarlo? ¿Te ves culpable?, continuó Burns. Pensé que cuando pedía un abogado no podías hacerme otra pregunta y acabas de hacerlo. Me arresto, me voy, dije, me levanté y comencé a salir por la puerta. Estaremos en contacto, continuó Burns sin alarde. Solo con mi abogado, dije, entregándole una de las tarjetas de Ron. Luego salí, nunca volví a saber de él ni de Ron. Realmente desearía que en el momento en que se presentaron la demanda y la contra otra demanda hubiera estado al tanto de una conversación que Ron tuvo con otro investigador privado, Dan Drake, quien también era amigo de Ron. Mi angustia habría sido significativamente aliviada y habría comprendido la firme confianza de Ron en nuestro caso. La conversación entre Ron y Dan tuvo lugar 2 días después de que se presentara la contrademanda. Ron me lo contó solo después del juicio. Dan, no quiero que me cuentes absolutamente nada del contenido de lo que sabes, pero necesito respuestas a 1 o 2 preguntas. Dispara, dijo Ron. Si puedo ayudar, lo haré, respondió Dan. ¿El nombre Amy Bristol significa algo para ti?, preguntó Ron. Si tienes algún cliente para el que hayas trabajado interesado en las actividades de Amy Bristol. Si lo tengo, Ron, puedes darme sus nombres, los consultaré y te informaré, solicitó Ron. Dan llamó a Ron unas horas más
Tarde sus nombres son Elizabeth Muyham y Watkins y no me digas más. Alguno de los clientes querrá que vigiles un juicio de divorcio donde Bristol sea parte. De acuerdo Ron, si estoy seguro de que al menos uno de ellos lo hará. Te avisaré la fecha, respondió Dan. Gracias. Ron se despidió mientras esa conversación tenía lugar. Aparentemente estaba siendo entrevistado por el mayor competidor de Chester, quien me contrató en el acto con el mismo salario que me pagaba la empresa de Chester y con una comisión casi el doble de grande. Como no tenía una cláusula de no competencia con la empresa de Chester, contacté a todos mis antiguos clientes en una semana y en un mes casi el 90% había trasladado su negocio a mi nueva empresa. Podía pagar las facturas de Ron y del investigador privado. Además, entre el inicio de los procedimientos de divorcio y la fecha del juicio, más del 80% del tiempo vencía la empresa de Chester. En nuevos negocios, cuando competimos directamente, Ron había solicitado un congelamiento de activos. Cuando presentó la petición de divorcio fue concedido. Ni Amy ni yo pudimos tocar nuestro dinero excepto para honorarios de abogados y otros costos de litigio. La acción proporcionada por el tribunal o como resultado de una solicitud especial que la otra parte acordara o el tribunal ordenara. No se efectuó el cobro de los CDS, la cancelación de tarjetas de crédito, el traslado de dinero de cuentas conjuntas a individuales, la venta de acciones, la cancelación de pólizas de seguro o el saqueo de cajas de seguridad. La asignación del juez parecía desfavorable, pero Ron aseguró que al final funcionaría a nuestro favor. El juez Moore estaba presidiendo, era el juez más nuevo y joven en el tribunal. De familia muy seguro de sí mismo y guapo, con un prejuicio sospechado en contra nuestra. Solo había conocido a Moore una vez en una fiesta del 4 de julio en la casa de su vecino de al lado, aproximadamente un mes antes de que fuera confirmado como juez. Recuerdo porque Amy y yo discutimos esa noche porque ella se emborrachó y desapareció. Moore habló muy bien de mi suegro Chester Himes. En la breve conversación que tuve con él esa noche pregunté a Ron por qué renunciamos a un juicio por jurado cuando sospechas que debido a su relación con Chester Moore está prejuiciado en contra nuestra. Ron solo sonrió. ¿Quién es él? Abogado, tú o yo. No te pongas histérico, sé lo que estoy haciendo, quiero conseguirte más de lo que el prenupcial exige, respondió muy confiado. Ron me explicó el procedimiento previo al juicio. Durante el descubrimiento tendríamos que divulgar lo que sabíamos y usaríamos como evidencia. La única excepción era que si algo se usaría solo para impugnar, es decir, desafiar la credibilidad de un testigo o parte, entonces no teníamos que divulgar la evidencia o cualquier testigo que la presentaría. Ron no me contó sobre su conversación con Dan Draken y realmente tenía información descubrí basada en esa discusión, por lo que no se reveló al abogado de Amy, Amanda McAfee, durante el descubrimiento. Cuando recibimos las respuestas a los interrogatorios del abogado de Amy juradas por Amy bajo juramento, sorprendentemente Lil Cell fue identificada como testigo de mi presunto asalto a Amy. Se alegaba que el asalto había tenido lugar el sábado después del incidente con Raynell, cuando el discreto investigador privado y yo fuimos a mi casa a recoger mis cosas. Ron notó de inmediato la deposición de Lila antes de tener que responder a las solicitudes de descubrimiento de Amy. La deposición en V de Lila, a la que asistimos tanto Amy como yo aunque nunca nos hablamos, fue un lunes después de que Ron ubicara a Lila en la fecha del presunto ataque. Atacó entonces señorita Cassell. Está absolutamente segura de que presenció el ataque poco antes de acompañar a la señora Bristol a la clínica para recibir tratamiento ese sábado, ¿verdad?, continuó Ron. Sí. Estoy segura, dijo tratando de lucir confiada, pero sin lograrlo. Tú mismo no inflige las heridas a la señora Bristol, ¿verdad? Ron continuó. Las mandíbulas de Lila y Amy cayeron y Amanda McAfee lucía perpleja. Por supuesto que no, respondió Lila titubeante. Voy a reproducir una cinta de audio para ustedes que un testigo independiente jurarán. Reprodujo la cinta. Todas las caras al otro lado de la mesa se pusieron pálidas cuando terminó. Ron preguntó: ¿reconocen las voces? ¿No están ustedes y la señora Bristol hablando sobre cómo lastimarla y luego mentir diciendo que el señor Bristol lo hizo? Deben haber falsificado eso. Sollozó Lila. Haremos que un experto en voz compare su voz y su testimonio de hoy con la de la cinta y luego enviaremos el asunto al fiscal para enjuiciarla por perjurio. Es todo lo que tengo para preguntar, dijo Ron. No. Sorprendentemente, el abogado de Amy no tuvo objeciones. 2 días después de la deposición de Lila, Amanda McAfee solicitó retirar la demanda y pidió al tribunal que emitiera una orden de reconciliación para suspender el caso durante 2 meses mientras las partes buscaban los servicios de un mediador certificado de reconciliación. Ron se opuso vigorosamente a la petición. Durante el argumento oral dijo: Su señoría, presentaron la demanda en mala fe y queremos tener la oportunidad de dejar eso registrado durante el juicio, ya que afecta la credibilidad de la señora Bristol. Además, mi cliente no tiene el menor interés en la reconciliación y mientras el caso esté suspendido está perdiendo intereses sobre los 500,000 que recibirá de la señora Bristol.
Mostrando su prejuicio, el juez Moore concedió la solicitud de Amy, pero nos ofreció una concesión si la reconciliación no funciona y el señor Bristol prevalece en el juicio. La señora Bristol pagará intereses de 2 meses al 4% por año sobre cualquier dinero que el señor Bristol tenga derecho a recibir aparte de la división de bienes. Ron me advirtió que siguiera las instrucciones en la orden durante los procedimientos de reconciliación para no darle al tribunal motivo para sancionarme. Me dijo que no la insulte. Por tentado que estuviera, estaría equivocado si la llamara una esposa zorra. Le pregunté. No, pero no uses esa palabra. Llámala una esposa groseramente infiel, respondió Ron con una sonrisa. No sorprendentemente, 2 días antes de la sesión de mediación ordenada recibí una carta de Chester. Me había negado a responder sus llamadas telefónicas o incluso a escuchar sus mensajes. La carta era muy conciliatoria y me ofrecía mi antiguo trabajo de vuelta con el doble del salario y comisión. La guardé por si Ron podía usarla como evidencia, pero nunca respondí. No se permitían abogados en la mediación, solo las partes. Amy llegó a la sesión de mediación vestida para matar. Es una mujer sensual y sexy. Su vestuario, maquillaje y peinado eran impecables. Si no la odiara, habría deseado tenerla sobre el sofá del mediador y hacerle el amor como la orden no decía nada sobre el vestuario. Llegué con jeans cortos, sandalias y una vieja camiseta universitaria llena de agujeros. Amy odiaba esa camiseta y había intentado tirarla 2 veces. Además, no me había afeitado en 2 días. Si mi cabello estaba despeinado y sin lavar. Amy me miró y supo que todo había terminado, pero de todos modos lo intentó, probablemente solo motivada por los 00,000. Señor Bristol, estoy sorprendida por su apariencia, dijo la mediadora. La orden no decía nada sobre el vestuario y así es como elegí aparecer. Lamento si no cumple con su aprobación, respondí tratando de evitar un tono sarcástico, aunque probablemente sin éxito. Luego el mediador explicó el procedimiento mientras Amy y yo permanecimos en silencio. A pesar de ser el demandado, dejó hablar primero a Amy como la demandante. ¿No tengo derecho a hablar primero?, pregunté. Como mediadora puedo determinar el orden de la discusión, respondió ella, evidentemente todavía molesta por mi apariencia. Amy fue una gran actriz, dijo cuánto me amaba y se preguntaba por qué desconfiaba de ella. Habló sobre todos los buenos momentos que habíamos tenido juntos y lloró cuando correspondía. Para darle dramatismo tomó media hora y la mediadora se conmovió con Amy. Intentaba arreglar el procedimiento porque, una vez que Amy terminó, se volvió hacia mí con ojos llorosos y dijo: señor Bristol, que le gustaría decirle a su querida esposa que acaba de abrir su corazón. No es una querida esposa, es una adúltera en serie. Ha sido groseramente infiel conmigo y también es una mentirosa, como claramente evidencia su historia de que la golpeé. Toda su presentación fue un acto en un intento de salvar $500,000. No sé si alguna vez me amó, pero no me importa, no la amo, de hecho la odio y quiero divorciarme lo más rápido posible para poder seguir adelante con mi vida, respondí. La mediadora y Amy estaban sorprendidas. Durante el resto de la sesión respondí naturalmente a las preguntas o a las declaraciones de la mediadora y de Amy. La única respuesta de más de 4 palabras que di durante el resto de la sesión fue cuando la llorosa Amy dijo: ni siquiera me diste la oportunidad de explicar por qué estaba Reinel de allí antes de que te volvieras loco. Te lo dije entonces sin rodeos que te hicieras un hisopado vaginal para demostrar que no tuviste relaciones sexuales con él o para acusarlo de agresión sexual y que si no lo hacías me estaba divorciando. Fue tu elección, así que acéptala. Eso no fue bien recibido como último gesto. Desesperado, la mediadora dijo: señor Bristol, quiero que se levante, vaya hacia Amy y le dé un abrazo para ver si eso reaviva algún sentimiento en usted, respondí rápidamente. No veo ningún requisito en la orden que me obligue a abrazarla y la idea de siquiera tocar a mí groseramente infiel y futura ex esposa me da repulsión, así que no quiero arruinar mi desayuno, declinó a mí. Saltó de su silla, comenzó a maldecirme lo más fuerte que pudo y probablemente me habría golpeado si la mediadora no hubiera intervenido. Mientras la mediadora intentaba calmar a Amy, probablemente no ayudaba la gran sonrisa en mi rostro. Puede irse, señor Bristol, dijo la mediadora. La mediadora informó al tribunal que no había esperanza de reconciliación, por lo que el tribunal disolvió la suspensión y procedió al descubrimiento. Durante el descubrimiento, el abogado de Amy tomó mi declaración. Respondí todas sus preguntas honestamente, excepto 2: si alguna vez presencié a la señora Bristol teniendo relaciones sexuales con otro hombre antes de que se presentara la petición de divorcio, y si alguna vez vi a Reginald Swift en su casa mientras estábamos casados y antes de que se presentara la petición de divorcio. Soy honesto, pero no estúpido. Después de varios meses de procedimientos previos al juicio, durante los cuales el juez Moore demostró su sesgo siempre que fue posible, pero aún así protegiendo el expediente en caso de apelación, el juicio se fijó para 2 meses después de cerrarse el descubrimiento. Ron no había tomado la declaración de Amy por razones estratégicas, sin embargo me dijo que sí tenía la respuesta de Amy a los interrogatorios, donde juró que nunca había
Tenido relaciones sexuales con otro hombre estando casada y antes de que se presentara la petición de divorcio. Durante el juicio presentamos nuestro caso circunstancial de intentado tirarla 2 veces, además no me había afeitado en 2 días si mi cabello estaba despeinado y sin lavar. A mí me miró y supo que todo había terminado, pero de todos modos lo intentó, probablemente solo motivada por los 00,000. Señor Bristol, estoy sorprendida por su apariencia, dijo la mediadora. La orden no decía nada sobre el vestuario y así es como elegí parecer. Lamento si no cumple con su aprobación. Respondí tratando de evitar un tono sarcástico, aunque probablemente sin éxito. Luego el mediador explicó el procedimiento mientras Amy y yo permanecimos en silencio. A pesar de ser el demandado, dejó hablar primero a Amy como la demandante. ¿No tengo derecho a hablar primero?, pregunté como mediadora. ¿Puedo determinar el orden de la discusión?, respondió ella, evidentemente todavía molesta por mi apariencia. A mí fue una gran actriz, dijo cuánto me amaba y se preguntaba por qué desconfiaba de ella. Habló sobre todos los buenos momentos que habíamos tenido juntos y lloró cuando correspondía. Para darle dramatismo tomó media hora y la mediadora se conmovió con Amy. Intentaba arreglar el procedimiento porque, una vez que Amy terminó, se volvió hacia mí con ojos llorosos y dijo: señor Bristol, que le gustaría decirle a su querida esposa que acaba de abrir su corazón. No es una querida esposa, es una adúltera en serie. Ha sido groseramente infiel conmigo y también es una mentirosa, como claramente evidencia su historia de que la golpeé. Toda su presentación fue un acto en un intento de salvar $500,000. No sé si alguna vez me amó, pero no me importa, no la amo, de hecho la odio y quiero divorciarme lo más rápido posible para poder seguir adelante con mi vida, respondí. La mediadora y Amy estaban sorprendidas. Durante el resto de la sesión respondí naturalmente a las preguntas o a las declaraciones de la mediadora y de Amy. La única respuesta de más de 4 palabras que di durante el resto de la sesión fue cuando la llorosa Amy dijo: ni siquiera me diste la oportunidad de explicar por qué estaba Reinel de allí antes de que te volvieras loco. Te lo dije en entonces sin rodeos que te hicieras un hisopado vaginal para demostrar que no tuviste relaciones sexuales con él o para acusarlo de agresión sexual y que si no lo hacías me estaba divorciando. Fue tu elección, así que acéptala. Eso no fue bien recibido como último gesto. Desesperado, la mediadora dijo: señor Bristol, quiero que se levante, vaya hacia Amy y le dé un abrazo para ver si eso reaviva algún sentimiento en usted, respondí rápidamente. No veo ningún requisito en la orden que me obligue a abrazarla y la idea de siquiera tocar a mí groseramente infiel y futura ex esposa me da repulsión, así que no quiero arruinar mi desayuno, declinó a mí. Saltó de su silla, comenzó a maldecirme lo más fuerte que pudo y probablemente me habría golpeado si la mediadora no hubiera intervenido. Mientras la mediadora intentaba calmar a Amy, probablemente no ayudaba la gran sonrisa en mi rostro. Puede irse, señor Bristol, dijo la mediadora. La mediadora informó al tribunal que no había esperanza de reconciliación, por lo que el tribunal disolvió la suspensión y procedió al descubrimiento. Durante el descubrimiento, el abogado de Amy tomó mi declaración. Respondí todas sus preguntas honestamente, excepto 2: si alguna vez presencié a la señora Bristol teniendo relaciones sexuales con otro hombre antes de que se presentara la petición de divorcio, y si alguna vez vi a Reginald Swift en su casa mientras estábamos casados y antes de que se presentara la petición de divorcio. Soy honesto, pero no estúpido. Después de varios meses de procedimientos previos al juicio, durante los cuales el juez Moore demostró su sesgo siempre que fue posible, pero aún así protegiendo el expediente en caso de apelación, el juicio se fijó para 2 meses después de cerrarse el descubrimiento. Ron no había tomado la declaración de Amy por razones estratégicas, sin embargo me dijo que sí tenía la respuesta de Amy a los interrogatorios, donde juró que nunca había tenido relaciones sexuales con otro hombre estando casada y antes de que se presentara la petición de divorcio. Durante el juicio presentamos nuestro caso circunstancial de infidelidad antes de las 3 del primer día, ya que teníamos suficientes pruebas para resistir una moción de fallo dirigido. A pesar del sesgo de Moore, él sabía que sería revocado en apelación si lo concedía. Ahora era el turno del demandado de presentar su caso. Por supuesto, la principal testigo de Amy era ella misma bajo juramento. Amy negó haber tenido relaciones sexuales con otro hombre mientras estaba casada. En algunos momentos el juez Moore parecía un poco incómodo, pero en su mayor parte estaba cautivado por ella y rechazaba prácticamente todas las objeciones que Ron planteaba. Cuando terminó eran casi las 5, así que el juez Moore ordenó que el contrainterrogatorio comenzara a las 9 de la mañana siguiente. Mientras estábamos preparando nuestros documentos para irnos, un hombre se acercó a Ron con una gran sonrisa en el rostro. Cuando Ron lo vio, también sonrió. Había visto al hombre sentado en la sala durante el testimonio de Amy, pero no sabía quién era Blake. Este es Dan Drake, un amigo mío, dijo Ron. Estreché la mano de Drake con una expresión perpleja en mi rostro. Tengo información para ti, dijo Drake
Con una sonrisa aún más amplia se relaciona con la impugnación del testimonio de Amy Bristol. Vamos a mi oficina y pidamos cena. Ron se rió entre dientes mientras los tres nos dirigíamos a la oficina de Ron. Drake nos mostró un DVD de Amy teniendo relaciones con James Watkins. Dijo que tenía otro DVD pero Ron lo detuvo. Solo quiero que testifiquen. De la mañana siguiente Ron comenzó su contrainterrogatorio a Amy después de preguntarle sobre la visita de Rainel del día que lo vi acostarse con ella. Preguntó: ¿conoces a un hombre llamado James Watkins? Sí, respondió ella titubeante. Su esposa se llama Amy Watkins. Sí. Cuando lo conociste por primera vez? No lo recuerdo exactamente. ¿No fue en una fiesta en la casa de tu padre? Hace 18 meses a la que asistió con su esposa Jaime. Quizás no acababa de mudarse a la ciudad y comenzó a trabajar para tu padre un mes antes de eso. Supongo que sí. ¿Fue así o no necesitamos llamarlo a él o a la señora Jaime Watkins para testificar? Ron gruñó. Su comportamiento sobrado desapareció de repente después de una incómoda pausa. Amy balbuceó: si recuerdo ahora, esa fiesta hace unos 18 meses fue cuando lo conocí por primera vez. Entonces nunca lo conociste antes de casarte, ¿verdad? No. Respondió Amy vacilante. Señora Bristol, ¿alguna vez tuvo relaciones sexuales con el señor James Watkins? No, no. Sigues acusándome de engañarte. Sollozó Amy y empezó a llorar. Su señoría, me gustaría reproducir un DVD en este momento. Debido a su naturaleza pido que se muestre solo en los monitores de las mesas de los abogados, en el estrado de la testigo y en el estrado del juez, no en el monitor principal de la sala del tribunal. Muy bien, señor. Voz agente de seguridad, por favor presiona los botones correctos para que eso suceda. De acuerdo, juez Moore, dijo después de una pausa y un gesto de aprobación del agente de seguridad. Ron presionó el botón de reproducción en el reproductor de DVD. Amy gritó y luego se cubrió la boca con las manos al ver lo que aparecía en la pantalla. ¿Es este vídeo tuyo y del señor Watkins teniendo sexo, señora Bristol?, preguntó Ron después de que se reprodujera durante unos 60 segundos. No es real. Apaga los ozo ahí. No hay más preguntas, su señoría. Si no hay redirección, me gustaría llamar a The Drake al estrado. No hay redirección, dijo Amanda Maazi haciendo mientras Amy salía del estrado de los testigos llorando. Sin embargo, tengo una objeción. Este vídeo nunca se nos entregó durante el descubrimiento y no debería usarse para ningún propósito. En realidad, su señoría, no me enteré de ello hasta aproximadamente las 7 de noche, pero eso es irrelevante. El DVD y el testimonio del señor Dandre, quien lo autenticar, se están utilizando solo para impugnar el testimonio de la señora Bristol, no para ningún otro propósito. El juez me estaba incómodo, pero no tenía elección. La objeción se deniega. Si se autentica correctamente, permitiré el DVD. Solo con fines de impugnación, dijo Dan. Drake fue un testigo seguro y compuesto después de que Ron lo interrogara sobre sus calificaciones. Autenticó el DVD. Explicó que filmó el vídeo en la casa del señor y la señora Watkins con el permiso de su clienta, la señora Jaime Watkins, y que era de James Watkins y Amy Bristol teniendo sexo mientras ella estaba casada con Black Bristol y antes de que se presentara la petición de divorcio. El juez Moore ahora lucía extremadamente incómodo, especialmente cuando Ron le preguntó a Drake: ¿tienes otro vídeo de la señora Bristol teniendo relaciones sexuales con otro hombre casado mientras estaba casada con el señor Bristol? Sí, respondió Drake emocionado. ¿Cuál es la fecha de ese vídeo, señor Drake? Respondió Drake mirando directamente al juez Moore. El juez Moore interrumpió: necesito ver al abogado principal y a las partes en mi despacho ahora mismo. Cuando entramos en el despacho, el juez se quitó la toga y luego se sentó pensativo. Finalmente habló: señorita McCarthy, su cliente, la señora Bristol, parece haber cometido perjurio. Puede que esté obligado a llevar esto a la atención del fiscal del distrito y ciertamente comentarlo. Si escribo una opinión, voy a suspender el juicio por 24 horas. Sugiero que lleguen a un acuerdo durante ese tiempo. Amy miró hacia el suelo y Amanda McCarthy parecía atónita pero resignada. Si no lo hacen, no les gustará lo que suceda a continuación, continuó M.A. menos que alguien tenga una muy buena razón para presentar pruebas adicionales. Estoy dictaminando que el testimonio está cerrado. En este caso también consideraré una moción para que el expediente sea sellado antes de las 4 de la tarde. Para esa tarde a mí me había entregado un cheque por 0,000 más intereses. Había pagado todas las tarifas y desembolsos de Ron y había firmado un documento aceptando el divorcio y dándome el 60% de nuestros activos, no el 50%. Establecido en el acuerdo prenupcial. Ese 10% extra era simplemente mi pequeño extra como recompensa. Resolvimos el caso con prejuicio. Prometimos no llevar el perjurio de Amy a la atención del fiscal del distrito y presentamos una orden conjunta para que el divorcio fuera concedido por diferencias irreconciliables y para sellar el expediente esa misma tarde. El juez Moore aprobó ansiosamente el acuerdo, concedió el divorcio y selló el expediente. Cuando Ron, algunos otros de su despacho, Dan Diar y sorprendentemente Ann Batkin y yo salimos a cenar
Para celebrar esa noche susurré una pregunta a Ron por qué me estaba tan insistente en concluir esto y sellar el expediente. Por supuesto no tengo conocimiento real de esto, dijo Ron con una sonrisa malévola que ahora se había convertido en una verdadera M diabólica. Después de pensar unos segundos no tuve que hacer más preguntas porque meses después leí que el juez Matt Moore y su esposa Elizabeth Moore habían obtenido un divorcio por diferencias irreconciliables. Los detalles no se hicieron públicos, pero noté que cuando el juez Moore estaba por la ciudad ahora conducía un Ford de 5 años, mientras que cuando lo conocí en la fiesta del 4 de julio de 2012 conducía un Mercedes nuevo. Me ha encantado hacer esta historia por ser una que sucede mayoritariamente en la corte, ya que una buena historia de abogados siempre me puede. Además, una infiel recibe venganza, lo cual es siempre bueno de escuchar. Si te ha gustado deja un like y también comenta qué te pareció la historia, y si quieres seguir viendo este tipo de historias solo suscríbete.